¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a LBA. Mario Rojas, ¿cómo estás? Sebastián Silenzi, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Hoy un programa para no perdérselo, Sí. Un programa doble donde vamos a analizar la realidad de Neuquén y del país desde el punto de vista de la política y de la economía. El análisis político y económico, ¿no? O sea, un poquito hablando de todo esto que nos preguntamos todos los días en la calle, como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo vemos la política? ¿Cómo vemos la economía? Bueno, un poquito de todo eso, ¿no? Exactamente, tenemos dos invitados que vamos a interactuar, el politólogo Alejo Pacetto y el profesor de la Universidad del Comahue, Oscar López. No se lo pierda, Bueno, rapidito porque la verdad que vamos a ir con muchas preguntas, ¿no? O sea, exactamente. Al ámbito nacional, al ámbito provincial, como decíamos. Vamos a la pausa rápido. Vamos a la pausa y ya comienza el programa con los entrevistados. Hoy estamos inaugurando una nueva avenida, un nuevo ingreso a lo que es el barrio Terrazas, en la comunicación con la avenida Soldi, en el norte de la ciudad. Esta es una obra maravillosa, 1.200 millones de pesos propios de la administración del superávit, una obra que en tiempo récord, 3 meses antes de lo que estaba pautado, se está inaugurando. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la Neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Con BPN más YPF, cargas, arrancás, ahorrás. Todos los miércoles y sábados ahorrá hasta 20.000 pesos por mes en combustible, pagando con tarjetas Visa y Mastercard BPN a través de la app YPF. Con BPN más YPF hay días que rinden más. Cuando te digo la Neuquina, esto es la Neuquina. Trabajamos las 24 horas y en menos de 70 días ya comenzamos a tirar el asfalto. 2.500 camiones removieron el suelo y ya tenemos a nivel la Gran Avenida. 500 camiones ya trajeron los caños que estamos colocando y además 1.100 bateas se colocan todos los días para que el asfalto sea el más rápido del país. Eso es Orgullo Neuquino. Bueno, segundo bloque y tenemos dos invitados para hacer todo el programa del día de hoy, ¿no? Exactamente. Les agradecemos la presencia aquí en los estudios de LBA de Alejo Pacetto, politólogo. Alejo, muchas gracias. ¿Cómo Buenas están? noches. Gracias a ustedes por la invitación. Y el profesor de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Oscar López. Oscar, muchas gracias por estar aquí Mario en los y Seba, estudios. por la invitación. Bueno, la verdad que veníamos hablando con Mario hace tiempo y los últimos acontecimientos hacen de que uno tal vez tenga otro nivel de análisis frente a lo que está pasando en la República Argentina, tanto en materia política como en materia económica, ¿no? En materia política creo que la salida de Adorni claramente, y que la gente debe estar repodrida ya de escuchar Adorni, pero claramente que ya queda lejos, marca también un antes y un después en la política nacional. A ver, Alejo, te pregunto, ¿qué impacto crees que tuvo lo de Adorni en la sociedad argentina? A ver, el escándalo de Adorni o la crisis alrededor de Adorni, que no nos olvidemos, o recordemos mejor dicho, es el cuarto jefe de gabinete que tiene el gobierno nacional. Es un rol que, entre otras cosas, básicamente está para ser eyectado en este tipo de crisis políticas, sean propias, autoinfligidas por el jefe de gabinete o, en líneas generales, del gabinete. Pero ya venía con un nivel de desgaste, superó, si no me equivoco, los 100 días desde que empezó, digamos, desde que se divulgó, se conoció esa foto de Adorni viajando con la mujer en una comitiva oficial y todo lo que a partir de eso fue desencadenando.
Y era algo de lo cual el gobierno, llamativamente, comparado con otras crisis políticas que ha tenido, le estaba costando muchísimo salir. Y estaba generando un desgaste, no en la gobernabilidad, pero sí le estaba complicando, por ejemplo, avanzar en otros temas, como por ejemplo el Congreso, ¿no? Porque ya en los últimos días la expectativa estaba sobre la interpelación que se iba a hacer sobre el jefe de gabinete, instancia previa justamente a su salida del gobierno. En este caso, forzada por el mismo Congreso, bueno, terminó tomando la decisión propia el jefe de gabinete, pero como te decía, le estaba generando mucho problema al gobierno. Por supuesto que no viene en su mejor momento el oficialismo en cuanto a imagen. Si uno repasa muy rápidamente los sondeos de opinión pública en general que hay, venía muy golpeado y la crisis de Adorni justamente le estaba afectando. Y de alguna manera también cayó en un buen momento que se fuera del gobierno en el medio del Mundial, ¿no? En el medio de otras cosas que un poco... Qué momento que esperó. Sí, aparte todos esperábamos que jugaba Argentina y renunciaba a Adorni. Claro. Era altamente probable que eso pasara, efectivamente pasó. Se dio esta salida y la renovación con Santilli, que bueno, hay que esperar un poco a ver qué pasa, pero posiblemente le dé, al menos durante una buena cantidad de meses, en teoría, una cierta estabilidad. Ya lo que implica la llegada de Santilli puede ser para otro capítulo, digamos, o para otra pregunta, digo, para no extenderme. Oscar, los números macro de Milei, ¿son positivos? No, yo diría que son desastrosos. No hay números positivos. Esto depende si vos, qué es lo que tomás. Si vos tomás la macro de bajar el riesgo país y de reperfilar deuda y eso, sí, pero eso ¿a cuánto llega? ¿A qué sector de la población? Los banqueros, los sectores que viven de rentas, que compran bonos, los especuladores, pero la economía real no. Vos tenés una retracción, una caída del salario del 40%, un empleo negro del 45%, una deuda que creció en 61.000 millones de dólares, 26.400 pymes cerraron, más de 400.000 personas perdieron el trabajo, personas que con 2 trabajos no llegan a fin de mes, jubilados que le han sacado los medicamentos, recursos de coparticipación que cada vez son más chiquitos, en particular la provincia de Neuquén, una obra pública parada, un aparato industrial que otra vez vuelve a sufrir la cuarta ola neoliberal de apertura indiscriminada de la economía. Nadie dice que no hay que integrarse al mundo, pero no destruir lo que vos producís. Entonces, porque si vos a la larga no tenés mercado interno, tampoco vas a comprar lo de afuera, porque las importaciones dependen también del ingreso macroeconómico a nivel de mercado interno. Y el mercado interno es redistribución. Entonces, canjeamos un problema que era la hiperinflación por un problema que es una tasa de desempleo que, si bien los registros no muestran tan alto como está en el 7,5%, esto se disfraza con el monotributo, el crecimiento de Uber y todas estas plataformas digitales donde vos podés hacer transporte, pero el indicador más concreto es la caída del salario real. Cuando cae el salario real, la gente achica su poder de consumo, las pymes venden menos, y como son las que generan el 70-80% de la fuerza laboral, o suspenden o terminan echando gente. Entonces la cadena de pagos se dilata, crece el endeudamiento de las personas para comprar comida, para pagar servicios, se cuadruplicó el peso de los servicios públicos sobre el ingreso familiar. Se cuadruplicó el precio de los servicios públicos. El peso de los servicios públicos sobre el ingreso familiar. O sea, yo en mi familia gano 100 y lo que pagaba antes 2, ahora la pago 8. Claro, lo que hablábamos en la antesala de la entrevista con el politólogo, que es Alex, ¿no? Alejo. Es que este discurso del odio, donde se decía que el subsidio a los servicios públicos es populismo, en realidad es lo que Massa le dijo en el debate a Milei, es un salario indirecto. Entonces, lo que antes lo pagaba el Estado entre todos, a través de los impuestos y el presupuesto, hoy lo pagamos directamente de tu bolsillo. Entonces, el que no... Es decir, porque ¿cuál es el problema? Si suben los servicios públicos y los alimentos y vos tenés paritarias como antes, bueno, pero el tema es que se le puso un techo a las paritarias del 1% mensual, mientras que la inflación mensual es del 2-3%. Entonces, el salario viene atrasado respecto a los porcentajes de evolución de la inflación y además en términos de tiempo, porque viene anclado desde el diciembre de 2023. Entonces, ¿cuál es el anclaje antiinflacionario? Congelamiento de salario y cepo cambiario. Le pregunto a los dos, y me gustaría en este momento empezar a ensayar. Es un juego, no para que nadie se enoje. Digo, en materia política y económica, obviamente muchos
analistas ven que Javier Milei no está haciendo bien las cosas, ¿no? Después vamos a analizar por qué llegó Javier Milei de última, pero yo pienso en una provincia como la de Neuquén, donde ganó la Libertad Avanza, ¿no? Por un amplio margen, un porcentaje importantísimo. 60%. 60%. Y la pregunta es, y el juego tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Digo, desde la política y desde lo económico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué había que hacer para que esto funcione, ¿no? Te lo pregunto a vos como politólogo, desde lo político, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las cosas que había que hacer de materia política? Porque mucho se habla de la casta, mucho se habla de esto, que después terminamos viendo el caso Adorno y todas esas cuestiones. Y desde lo económico, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Cuál es la receta que tendríamos que tener los argentinos que nos dé el equilibrio que realmente buscamos, ¿no? Yo creo que a priori algo que parece muy básico, pero bueno, estamos en una época en la cual hay que reexplicar lo más básico de lo básico, ¿no? Hay que, digamos, desgraciadamente retrocedimos mucho en un montón de discusiones, en todos los ámbitos, no solamente en la política, en la economía también, digamos, en la ciencia y demás. Pero pienso y creo, si esto era lo que apuntaba a tu pregunta, hay que ser, digamos, más o menos coherente con lo que uno dice, por lo menos en campaña, ¿no? Digamos, hay que tener una coherencia entre las políticas, entre lo discursivo y lo que llevas adelante en la política. Y hay que generar ciertas condiciones mínimas de estabilidad y, digamos, vos sos gobierno, sos oficialismo, detentás el poder del Estado, ¿no? Uh-huh. ¿Fue coherente el gobierno de Javier Milei con lo que...? En algunas cosas sí. No es coherente con lo que uno entiende que implica ser el titular del Poder Ejecutivo, digamos, estar en el Poder Legislativo. Y bueno, era esto lo que charlábamos antes, ¿no? El discurso siempre fue justamente en contra de la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad misma del sistema democrático. Y eso te desacomoda, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando gobernaba Macri, Cristina lo que decía era que Macri había desorganizado la vida. No pasó nada en la comparativa en lo que fue la gestión de Macri con la real desorganización de la vida, de la política, de la economía, de los lazos sociales. Digo, estamos... se está retrocediendo mucho, ¿no? En esas cuestiones muy básicas de civismo, de civilidad y sociales. Entonces me parece que ya hay un punto que por eso parece muy básico, pero es tener una política coherente con lo que uno se supone que está haciendo y para lo cual te han votado. ¿Qué le falta? Claro, Oscar, ¿qué hace falta más Estado en la economía? Mirá, la economía es política y eso es lo más apasionante. Sin política no hay economía, porque la política lo que hace es direccionar los instrumentos de la economía para sacar a esa economía de la recesión, de la desocupación, de la inestabilidad, ¿no? La economía no es una cuestión técnica, es una ciencia social. Hay que recuperar justamente lo que vos decís, Mario, el rol del Estado. Ningún país que se ha desarrollado ha sido achicando el Estado, abriendo sus importaciones, destruyendo su producción nacional o desentendiéndose de la obra pública, ¿sí? Fundamentalmente, yo creo que Milei ha sido coherente con esto de la motosierra. Estas son las consecuencias de la motosierra, la capacidad ociosa instalada, la caída del PIB industrial, es decir, los bienes de capital, el aumento del desempleo y una baja o una desaceleración de la inflación a consecuencia de una recesión, es decir, de una caída del consumo, ¿sí? Hoy las empresas están liquidando los stocks a precio de costo, porque no quieren fundirse y no quieren pagar esa pérdida. No es que cayó el volumen de ventas, eso es lo que te dicen todos. No hay plata en la calle. ¿Por qué no hay plata en la calle? Y bueno, porque le pusieron paritaria, un techo a las paritarias y se pensaban que echando algunos miles de empleos públicos la economía salía adelante, ¿no? Bajo el discurso del odio, de que son todos ñoques, que hay que auditar. Y lo que hay que generar son políticas de consenso. No nos olvidemos que le aprobaron la ley bases, el RIGI, hubo complicidad de la oposición y bueno, desembocamos en esta situación. La economía tiene que ir hacia un plan keynesiano, yo creo que más tirando hacia lo que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sí es economista, que es egresado de las públicas,
que tiene gestión de gobierno y que está haciendo obra, pese a que la nación le debe unos cuantos billones de pesos en materia de seguridad y otros servicios públicos. Es un país, Buenos Aires, ¿no? Es más grande que Italia y que Uruguay, o sea, la provincia de Buenos Aires concentra 15 millones de habitantes. Es casi el 40% de la población argentina del padrón electoral. Entonces, vos tenés que tener un rol del Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene que regular bien, no ponerte un cepo a todo. O sea, vos no podés poner un cepo cambiario 10 años, fijar un tipo de cambio por 5 o 7 años, tomar deudas permanentemente, hacer un ajuste crónico tras ajuste, porque el ajuste ¿qué hace? Te lleva a que te cae el ingreso disponible, que es lo que te queda después de pagar impuestos, la plata que te queda de bolsillo para consumo y ahorro, vos consumís menos, las empresas venden menos, pagan menos ganancias, se recauda menos por IVA, echan gente, se recauda menos por cargas patronales, te cae la recaudación, otro ajuste nuevo. Entonces, el ajuste es permanente, o sea, acá esto es un plan de vaciamiento, esto es un plan de miseria, o sea, le está funcionando a la perfección. Pero mientras dure el relato... ¿No es el plan de un país quebrado? ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Un país quebrado. Dale, hacemos una pausa aquí en La Verdad Avanza, ya regresamos. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la Neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del Puente Anaya, obra ejecutada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. La intervención mejorará la conectividad urbana en Neuquén Capital y contribuirá al saneamiento ambiental. Y faltaba este puente, ¿no? Y como la provincia tiene que trabajar en los recursos hídricos, fue muy importante poder poner en valor esta parte de la ciudad, pero la verdad que poder concretar después de tanto tiempo este puente, que lleva una inversión muy importante de todos los neuquinos, por supuesto para nosotros es un día de muchísima felicidad. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Imagínate subir a un colectivo que no contamina, que te lleva cómodo por la ciudad. Ahora, sumale buses turísticos de jerarquía internacional. Neuquén tiene el mejor transporte público del país y lo hacemos a la neuquina, con fondos propios, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Más conectividad y más turismo. Neuquén te enamora. Segundo bloque aquí en La Verdad Avanza. Estamos con el politólogo Alejo Pacetto y con el profesor de Economía de la Universidad del Comahue, Carlos López. Había quedado una pregunta pendiente, Sebastián. Sí, Oscar, a ver, yo te pregunté si vos estabas haciendo un análisis un poco de la economía nacional, pero preguntaba si las decisiones que se han tomado en materia económica no responden también a un país quebrado, que por ahí es alguna pregunta que se hace la mayoría de los argentinos, ¿no? A ver, este plan es el plan del establishment, de los sectores más poderosos de la economía. El sector financiero, el sector del gas, el sector del petróleo, el sector rentístico, ¿sí? Y el presidente obra en consecuencia. Esto no es un plan que obedece a la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza tuvo que armar un gabinete en 10 días y no tenía la cantidad de ministros ni de secretarios para armar la estructura gubernamental. Esto es un plan que beneficia a un solo sector. O sea, esto apunta a una factoría, una economía extractiva, ¿sí? Exportadora, poco mano de obra intensiva, que no derrama lo que produce en la sociedad, porque la mayoría de los sectores, como es servicios, cuentapropismo, industria, comercio, turismo, construcción, son los sectores que van en retroceso. O sea, los ganadores son siempre los mismos. Es un plan que está pensado de esa manera, que prescinde de gran parte de la población. Por algo él nos comparaba con
países como Ecuador, Salvador y otros países donde tenés un 80% de pobre y un 20% de rico. Entonces sí, una economía estable, es decir, nadie saca los pies del plato, la inflación no sé, pero ¿cómo vive esa gente? Sí, lo que hay que apuntar al modelo social que hay detrás de las políticas económicas. Desde lo político. Yo quiero agregar a eso porque es una conversación que con un colega en particular la venimos teniendo como hace un par de años, previo incluso a que ganara Milei, que era como si este gobierno gana, que efectivamente ganó, y yo lo he dicho en su momento también en otras intervenciones en medios, hay un riesgo de que se vaya, al menos política e institucionalmente, a una peruanización digamos, una peruanización que, digamos, pobres, pero bueno, la verdad es que Perú viene atravesando una serie de crisis permanentes, entonces en la institucionalidad veíamos ese riesgo de la peruanización de la política argentina, pero esa peruanización también se está trasladando a la economía, digamos, un tipo de economía digamos, muy parecida a lo que es la economía altamente informalizada en Perú, concentrada en algunos sectores y sobre todo de mano de obra barata e informal. Te iba a preguntar, Mario, déjame meter esta pregunta, pero así después podemos pasar al plano provincial también. Y esto que charlábamos fuera del aire, ¿Milei es una causa o una consecuencia, ¿no?, en la política argentina? Una causa y una consecuencia. Un poco de las dos, me parece. Digamos, es una consecuencia, tiene que ver también, es producto de la época, ¿no? Digamos, el fenómeno Milei no es un fenómeno pura y exclusivamente de Argentina. Acabo de hablar de Perú. Ayer, digamos, se le dio definitivamente ganada la presidencia a Keiko Fujimori, que es gravísimo por la historia peruana. No creo que vaya a ser lo mismo que hizo su padre, pero es realmente muy grave y podemos estar un rato enumerando líderes del resto de los países. Como en Colombia, sí. Sí, bueno, Colombia también, que fue hace muy pocos días, lo que pasa también en Europa, digo, tiene que ver con ese clima de época internacional, bueno, Trump desde ya, ¿no? Sí. Pero también es consecuencia de muy malas administraciones y de un desgaste de la política que viene, sí, de un par de décadas de arrastre y de, sobre todo, muy malas especulaciones de la misma política. No nos olvidemos que Milei también fue especulación de masa para restarle votos a la derecha de ese momento. Después terminó siendo la especulación de ese mismo sector. Una vez ganado Milei, se comió a gran parte de lo que rodeaba a Mauricio Macri. Hoy un poco está volviendo, digo, lo de Santilli, Patricia Bullrich. Hoy, en definitiva... La política profesional, ¿le está salvando las papas a Milei? No sé si le está salvando las papas. Yo ahí creo que hay que empezar a prestarle bastante atención con esta entronación de Santilli como jefe de gabinete. Yo creo que lo está un poco acompañando hasta que eso se termine y el PRO va a quedar obviamente como el republicanismo, digamos, y la derecha moderada, que es lo que está molestando a gran parte del electorado de Milei. Si uno tiene conversaciones con gente, digamos, representantes del sector privado, digamos, y mira entrevistas que se dan en los noticieros, cuando hablan con gente en la calle hay mucho enojo. Digo, gente que admitió que había votado a Milei, que no le gusta lo que está haciendo, que no le gusta las formas, que te dice yo lo voté porque tenía expectativa, pero no me gusta que insulte a los jubilados, lo que pasó con el Andis y demás. Sí, entonces el PRO vuelve a ser esa derecha republicana de buenos modales. Entonces no sé si le está salvando las papas, sino que le está haciendo como... Está hirviendo lentamente. Exactamente, sí. Sí, bueno, la llegada de Santilli, obviamente, a un puesto clave político, me parece que también marca un poquito esto, ¿no? O sea, Milei deshaciéndose de un libertario puro, claro. Que por eso me parece a mí que lo aguantó bastante, hasta donde pudo, y teniéndole que ceder ante un político de experiencia, sí, claro, profesional, pero que tiene otro corte político y tiene aspiraciones propias. No, pero tiene las aspiraciones, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, claro, junto con Ritondo, esa sociedad política que hay que ver, va a ser un amarillo violáceo, un violeta
amarillento, pero... Y acá los... la pregunta para Oscar era que, yendo a la provincia de Neuquén y estos anuncios de que las exportaciones de materia prima nos van a traer dólares, ¿es lo que necesita el país, más dólares? A ver, Neuquén siempre jugó un rol fundamental en la producción de hidrocarburos, de gas, de petróleo, de energía hidroeléctrica, y ahora, potenciado por esto de Vaca Muerta. Es importante, es un motor, pero no es la única turbina del avión. Es decir, acá todos los sectores necesitamos. Vos necesitas producir alimentos, materias primas, energía, tenés que agregar valor, manufactura, pero no podés depender de una sola actividad económica. Es decir, el tema es, nosotros agregamos valor al petróleo, al gas, ¿sí? Cobramos regalías adecuadas para lo que necesitamos, los eximimos de impuestos a las grandes empresas, cuando hay una pyme que se atrasa 1 o 2 meses en ingresos brutos o en IVA, los ahorcan. Entonces, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que la seguridad jurídica de las empresas también tiene que ser seguridad económica para el resto de las personas. No podemos entregar en bandeja como siempre lo hicimos. La empresa, si le dan todo todos los beneficios van a agarrar. El tema es si los estados provinciales, los gobernadores o el presidente están en las condiciones de negociar cuestiones ventajosas y que no sean contratos leoninos que favorezcan a una de las partes. Entonces, la política es negociación, la economía es negociación, ¿sí? Yo creo que acá, como decía Alejo, en el tema económico, tiene mucho que ver la política. Y esto que vos decías, si mi ley es consecuencia o causa, para mí es una consecuencia. El tema es que hay un desgaste, faltan liderazgos políticos, faltan personas que puedan hacer frente y que capitalicen eso. Yo no creo que la gente quiera que se destruya todo. Creo que la gente votó lo que veía que era contra el kirchnerismo. Votó contra el kirchnerismo, basado en sus motivaciones. No todos los gobiernos hacen las cosas bien y mal. Yo he sido crítico de muchas cuestiones de gobiernos anteriores, inclusive hasta de mi propio partido. Pero no podemos caer en esta cosa de destruir todo. Me parece que la gente subestimó esa capacidad de daño. Y una cosa es una persona que esté de panelista diciendo una serie de improperios, otra cosa es darle el poder. Porque vos con el poder podés hacer daño, ¿no? Entonces, me parece que ese es el tema. ¿Cuáles son los mecanismos? La economía no va a escapar a los liderazgos políticos. Vos tenés que tener agenda, territorialidad y liderazgo, que son los 3 componentes para poder encauzar una plataforma política, y el plan económico viene por sí solo, pero si no tenés a alguien con la capacidad de gerencia, de decisión, es muy difícil llevar a cabo la economía. La pregunta es el rol de los gobernadores, ¿no? En un contexto de Argentina donde vimos lo que pasó, ¿no? O sea, como decís vos, tal vez Milei es una consecuencia o no, pero ¿cuál es el rol de los gobernadores desde lo político, desde lo económico, hoy en la República Argentina? Entendiendo esto de que no hay obra pública, pero el gobierno recauda por esas obras que debería hacer y no las hace. ¿Qué pasa con esa responsabilidad del gobierno, de los gobiernos provinciales? Bueno, estamos en una provincia muy particular, la provincia vecina es muy particular. Hoy por hoy no hay federalismo, digamos, no hay una política federal en absolutamente nada, y de las cosas que hay que reconocerle, por más que no estemos de acuerdo, no nos gusten o no coincidamos con el gobierno, sí hay que reconocerle que ha logrado desarticular cualquier intento de los gobernadores de armar alianzas, ¿no? O de armar algún tipo de estrategia que los aglutine, aunque sea por regiones del país. Pero le fue mal a los provincialismos en las últimas elecciones. Por eso, sí, bueno, en general sí, pero digo, por eso, salvo muy pocas excepciones, pero los gobiernos los gobiernos provinciales, hoy por hoy yo creo que no les queda otra que tratar de refugiarse fronteras adentro. Y ni siquiera poder, esto que decía, ¿no? Articular con otros gobernadores, salvo la excepción de la región en la que vivimos, ¿no? Sí. Que bueno, está en condiciones mucho más favorables que Formosa, Chaco, Tucumán, que además tienen otras dinámicas políticas y otros problemas internos también con sus propias dirigencias y los vínculos incluso que tienen con Nación, ¿no? ¿Cómo ves la economía en Neuquén? Si a Neuquén le va bien, a la Nación le va bien, como dice Figueroa. A ver, las proyecciones dicen que de acá a 5 años Vaca Muerta va a producir más dólares que todo el campo junto, ¿no? Y eso es un factor importante. Porque ¿cuál es la causal de la inflación en la Argentina? La ausencia de dólares.
lo que se llama el estrangulamiento del sector externo, que viene de la época de Perón, de 1946. Todos los gobiernos sufrieron esta escasez de dólares. Un país que a partir de la última dictadura militar, con el plan de Alfredo Martínez de Hoz, se dolariza la economía, es decir, reserva de valor, unidad de medida y patrón de cambio, medio de cambio, se usa el dólar como una moneda paralela al peso. Entonces, si te falta el dólar, suben los precios, ¿no? A menor oferta, mayor precio. Entonces, eso puede servir. Ahora, el tema es el derrame. Yo tengo amigas en Córdoba que me dicen, quiero venirme a Vaca Muerta, Añelo. Claro. Digo, vos no sabés lo que es Añelo, ¿no? Respetando lo que es la gente de Añelo. No hay responsabilidad social empresaria, no hay asfalto, no hay cloaca, no hay agua potable. Es decir, tiene que haber un desarrollo social al crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social? El crecimiento económico aumenta el PBI, o el Producto Bruto Geográfico, ¿no? Claro. Más barriles de petróleo, más gas, más todo esto. Y el desarrollo social es que esa riqueza mejore las condiciones de infraestructura y de bienestar de la población. Porque si no queda concentrada en las empresas y se exporta y no va, y que no es culpa de las empresas. Acá hay un rol del Estado que tiene que jugar y también de la población que a la hora de votar tiene que saber que hay que defender. A mí me encanta que si Argentina sale campeón, salimos con la banderita, cosas, pero hay que defender los recursos naturales, hay que defender nuestra patria grande, la del interior. Y es lo que decía Alejo, no hay federalismo. Vos vas a Buenos Aires y no saben que Neuquén ahora es conocida por Vaca Muerta, que es como una marca registrada. Pero la provincia de Neuquén ha aportado muchísima cuestión. Hoy está entre las provincias que más aporta al Producto Bruto Interno, que es el 4%. Está detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Sí. Está entre las primeras 5 o 6. Sí. Exactamente. La que menos recibe también. Ahora, ¿la actividad extractiva es mano de obra intensiva? No. Ahora, yo te pregunto, vos vas a alquilar un departamento en Añelo, una casa, te sale, la canasta familiar es 2 millones por persona. Acá yo traje un dato que es 1.500.000 para 4 personas a nivel promedio nacional. O sea, está muy por encima, 4 veces por encima de lo que es el promedio nacional. Digo, la suba de los precios de los alquileres, porque el factor Vaca Muerta, porque el que quiera alquilar un inmueble sabe que va a tener una empresa que va a pagar ese alquiler de ese departamento para el empleado petrolero, pero el resto no, y la mayoría no son petroleros. Entonces, claro, son maestros, vos tenés un 10% sí. de la fuerza laboral depende en forma directa o indirecta del petróleo, pero el 90% es cuenta propista, comerciante o profesional, oficio. Entonces, es decir, se te dolariza o te suben los costos por el efecto Vaca Muerta, pero no te suben los salarios en la misma proporción. Entonces, hay un desbarajuste en términos de variables económicas sobre qué tomamos como indicador objetivo de referencia para fijar los precios. O sea, ¿los precios están fijados en función del salario o no? ¿Cuándo bajaron los precios en Argentina? Por recesión, porque no se vende nada. Entonces, lo que antes te cobraban 100, te cobran 50 porque no lo pueden vender. Bien, cortito, porque ya no nos queda tiempo casi, pero una reflexión cortita respecto a qué es lo que ven ustedes en el panorama político-económico de lo que viene en la República Argentina, ¿no? Estamos muy cerca de las elecciones. ¿Qué creen que la gente va a primar a la hora de tomar una decisión? Lo económico siempre termina primando. Me parece que, dadas lo que venimos conversando y cómo se ha desregulado la vida en la misma microeconomía, me parece que eso indefectiblemente va a ser algo que va a pesar. ¿Y políticamente dónde surgiría una propuesta coherente a eso? Ahí está el otro problema, digamos. No hay oposición. Digamos, Axel sí, obviamente es una figura que le puede hacer un contrapeso importante. Se supone que todo indicaría que él va a aspirar a la presidencia. Lo están limando internamente, lo cual eso tampoco colabora, digamos, parte también, ¿no?, de la tradición peronista, pero de la tradición internista de todos los partidos. Mismo La Libertad Avanza lo ha sufrido. Entonces es muy difícil porque no hay ahora otros más que lo que uno supone que puede llegar a ser o no el oficialismo. Hace un rato hablábamos de Santilli, jefe de gabinete, del PRO que empieza o, digamos, recupera ciertos espacios o gana más espacios de lo que tenía al interior del gabinete nacional. Macri, por supuesto, que siempre está ahí viendo, especulando a ver qué pasa, pero hoy por hoy es bastante incierto. Sí, por supuesto que en algunas mediciones de opinión pública la gente le gusta a Cristina o la votaría a Cristina. Cristina está impedida y va a seguir estando impedida de presentarse, ¿no? Entonces, a nivel nacional me parece que todavía sigue estando abierto.
charlemos en 3-4 meses a ver qué pasa, pero sí va a ser un año electoral muy intenso y para cerrar, por supuesto que no solo lo económico, pero creo que si sigue teniendo este tipo de crisis políticas Javier Milei y no mejora en términos económicos y estructurales de lo que tiene que ver con la construcción política o la no construcción política que tiene, se le va a complicar. Oscar, ¿votamos con el bolsillo o con el corazón? A ver, siempre se votó con el bolsillo. El general Juan Domingo Perón decía que la víscera más sensible, ¿no? Y creo que las políticas del peronismo lo hicieron que Perón ganara más allá de su liderazgo. Por si a vos te va mal, por más liderazgo que tenga también. Le pasó a Alfonsín, que fue un líder en términos institucionales, la recuperación de la democracia, los derechos humanos, pero la hiperinflación se lo llevó puesto. Se tuvo que ir 5 meses antes el gran presidente que estuvo en la Argentina, de Raúl Alfonsín. Yo creo que es una caja de Pandora la Argentina, porque en octubre del año pasado la misma Libertad Avanza, el mismo oficialismo decía queremos perder por menos 10 puntos en provincia de Buenos Aires, y terminaron ganando la elección por 30.000 votos. Por el factor Trump que dijo si no gana Milei no hay dólares. Y la gente con el miedo se decide, yo te diría que entre un 10, un 20% del voto se decide la última semana. Yo creo que va a haber balotaje. Creo que hay un opositor claramente que es Axel Kicillof, por gestión, por experiencia, por su conocimiento en economía, por sus atributos personales. Creo que no va a haber un ganador, creo que el presidente Milei va por el balotaje y ahí está el resultado abierto, porque no sabemos si va a seguir ganando el miedo, el odio, o si la misma gente ya harta del ajuste termina inclinándose por una opción opositora. Tengamos en cuenta que el gobierno nacional ganó por 3 millones de votos en la presidencial 2023, también que para ejecutivo se vota más. El porcentaje de votantes fue del 77-78%, en el caso de las elecciones de medio término fue del 60 y pico, un 30%, 32% no fue a votar, y la diferencia fue de 1.300.000 votos, ¿sí? Se achicó la mitad. O sea, hubo un desgaste ahí. Pero eso no significa que el que no quiera Milei vaya a votar a la oposición, se va a dividir. Y en ese caso creo que va a haber ese tercio de la ancha avenida del medio el que lo que va a decidir. Mi expectativa es que va a ganar la oposición por muy poquito en un balotaje. Esa es mi proyección. Además de que Argentina va a salir campeón del mundo, ¿sí? Muchísimas gracias, Oscar. Alejo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos, Sebastián, hasta el próximo encuentro aquí en La Verdad Avanza. Chao, que le pasen bien.